Mi padre era ferroviario, no tocaba ningún instrumento, no hacía música, lo cual no quiere decir que de alguna manera no lo haya hecho. En la medida en que ayudó a su hijo a que haga música y lo manda a estudiar música y le compra un instrumento con un sueldo de ferroviario, pues aunque él no tocara, creo que tocó de alguna manera. Tocó los lugares sensibles para que eso ocurriera. Así que gran parte de lo que soy o todo lo que soy se lo debo primariamente a mis viejos, que han sabido percibir aún desde su humilde condición, han sabido percibir lo que tal vez era bueno para mí y en ese sentido operaron, ¿no? Como dije, desde mandarme a estudiar con un maestro de barrio, pero bueno, es lo que se hacía en ese momento, y más adelante comprarme un instrumento. Para los bolsillos flacos de un ferroviario no es un dato menor. La primera grabación donde se puso un bandoneón en el rock, que fue Laura Va, y más tarde, un tiempo después, en Las Golondrinas de Plaza de Mayo. Pero bueno, en aquella época yo me había puesto de moda entre los rockeros y todos me buscaban y yo grababa con todos. Eran épocas donde la testosterona era muy alta, entonces teníamos ganas de hacer, de cambiar, de sacar desde los adentros de cada uno toda esa sustancia que teníamos y estas cruzas que ocurrían entre músicos que venían de otras estéticas y yo, que también venía de otra estética. Yo siempre fui muy proclive a cruzarme, porque en realidad siempre me ha ido muy bien y siempre he aprendido, y cada entrecruzamiento con otros músicos me ha dejado algo siempre. De manera que sentíamos que estábamos haciendo algo lindo, algo importante, y que en estas cruzas nos estábamos mejorando también. Eran épocas maravillosas, ¿no? Por suerte ninguno es igual. Son instrumentos hechos bastante artesanalmente. Eran épocas en el mundo donde el hombre intervenía con su mano. Era poca la máquina que aparecía. De manera que cada instrumento no es igual. Y los sonidos son distintos, como los amigos. Tienen voces distintas, inquietudes distintas. Uno puede hablar con cada amigo de cosas diferentes. Con Juan habla de esto y con Pedro habla de lo otro. Algo así pasa con los instrumentos. Este instrumento, al cual llamo Panta, tú sabes que Astor se llamaba Astor Pantaleón Piazzolla, por eso a mis bandoneones yo les pongo un nombre y a este le puse Panta. Es un instrumento muy íntimo, de sonido muy pastoso, muy aterciopelado. Es muy lindo para tocar solo. Diferente a los instrumentos que utilizo para tocar con la orquesta, donde ahí necesito un poco más de sonido, un poco más de volumen. Es un instrumento maravilloso. Yo hice ¿cómo diríamos? Un camino muy elíptico, ¿no? Siempre me dice Sergio Rivas, mi contrabajista, que yo tuve que alejarme para luego volver a las esencias. Probablemente así sea. Y de aquel alejamiento que implicó Generación Cero, donde había músicos provenientes de otras estéticas, del rock directamente, sobre todo estimulado por un tango que parecía haber decaído y haberse recluido en cuarteles de invierno, y que creo que así fue. Y donde aquellos legendarios músicos se iban haciendo viejos, se retiraban, se morían, desaparecían, y los que quedaban eran muecas de un pasado. Por lo tanto no me estimulaba mucho eso, de manera que me instalé como en un territorio muy distante, si vos querés. Luego, por circunstancias que en otro programa charlaremos, o en este tal vez, no lo sé, fui desandando un camino, pero no caminando para atrás,
sino dando como una vuelta, ¿no? Es lo que dice Sergio. Y volví a conectarme con aquellas esencias maravillosas que creo que son las que a uno le dan la certidumbre, ¿no? Son como la llave de casa. El futuro de un pueblo está en la memoria. Un pueblo que no tiene memoria, pues no tiene futuro. Tiene un futuro de esclavitud, ¿no? De manera que llegué, por circunstancias diversas, a redescubrir la maravilla de la orquesta típica. Llegué a poner en crisis la idea de la vanguardia, esa vanguardia instalada en los años 60, 70, con Piazzolla a la cabeza. Llegué a poner en crisis eso, a preguntarme qué era la vanguardia, para qué servía la vanguardia, cuál era la ideología de la vanguardia, en qué ayudaba la vanguardia. Y no estoy descalificando la vanguardia, pero digo, en algún momento necesité, siempre recuerdo lo que dijo alguna vez Giuseppe Verdi, ¿no? Siamo moderni, troviamo all'antiqua, ¿no? Seamos modernos, volvamos al pasado, ¿no? La idea de formar la orquesta típica surgió hace tiempo, la concreté muchos años después, no sin mucho sacrificio, porque hoy en día hacer una orquesta típica pues no es fácil. En otras épocas, músicos de tango había, malos, buenos, mediocres, había un montón, en los barrios estaba lleno de músicos. Hoy ya no es tan así. Y luego, una vez formada la orquesta típica, ¿cómo sostenerla? Pero por suerte se sostiene. La idea de la orquesta típica es la idea de la comunidad. La comunidad es esa masa que avanza y que a uno lo incluye, donde todos hacen una única voz, ¿no? Como una hinchada de fútbol, donde todos claman por su cuadro favorito, su líder favorito, o por un encuentro político también. El trío ya es la intimidad, ya no es la comunidad. El trío es integrantes de esa comunidad que ya se reúnen a tomar un café y conversan sobre lo que está pasando, donde uno puede escuchar al otro, ¿no? Donde nos escuchamos el sonido del corazón de cada uno, donde hay una complicidad muy particular. Y más tarde pensé en la soledad, en qué pasa con uno pensando en todo eso que pasó, en ese partido de fútbol disfrutado en comunidad, conversado en intimidad, qué pasa replanteado en la soledad. Entonces estuvo el álbum de Soledad. Esa es la trilogía o el tríptico, que es conceptual, sí, por supuesto, y además son las maneras en que el tango se manifiesta. El tango se manifiesta en soledad, en intimidad y en comunidad.